¿Alguna vez has sentido que tu propio cerebro es un motor de Fórmula 1 atrapado en el tráfico de una pequeña calle residencial? Nos han vendido incansablemente la idea de que la inteligencia es el boleto dorado definitivo hacia el éxito, el reconocimiento social y la felicidad absoluta. Pero la realidad es mucho más silenciosa, fría y desconcertante. Las personas con un cerebro altamente analítico no suelen estar celebrando su genialidad en un pedestal dorado. La gran mayoría de las veces están atrapadas en una prisión invisible de hipervigilancia, parálisis por análisis y una profunda, casi incurable sensación de desconexión con su entorno. No estamos hablando de presumir un coeficiente intelectual elevado en una prueba académica, sino de la carga diaria de arrastrar un procesador cognitivo que simplemente no tiene un botón de apagado. Y si el verdadero precio de entender el mundo con tanta claridad fuera la incapacidad sistemática de disfrutar de él, hoy vamos a desmantelar por completo la romántica mentira de la genialidad para explorar la dolorosa pero liberadora realidad de la hiperlucidez mental. Si alguna vez te has sentido como un observador extranjero en tu propia vida, analizando meticulosamente cada conversación casual como si fuera un código cifrado de alta seguridad, o si te han repetido hasta el cansancio que eres demasiado intenso, demasiado sensible, o que simplemente piensas demasiado las cosas, quiero decirte algo fundamental. Este video está diseñado específicamente para ti. No estás perdiendo la cabeza y definitivamente no estás solo en este laberinto. Lo que experimentas a diario es la fricción constante y agotadora entre una mente que busca patrones sin descanso y un mundo que prefiere la comodidad anestésica de lo simple y lo superficial. En los próximos minutos, no solo vas a descubrir las grietas psicológicas profundas que amenazan la estabilidad de las mentes más brillantes, sino que también entenderás por qué tu aparente ventaja intelectual se ha convertido paradójicamente en tu mayor fuente de soledad existencial. Para comprender este fenómeno en toda su complejidad, debemos recurrir a la psicología del desarrollo y, de manera muy específica, al concepto de sobreexcitabilidad acuñado por el célebre psiquiatra y psicólogo polaco Kazimierz Dabrowski en su revolucionaria teoría de la desintegración positiva. Dabrowski descubrió a través de años de observación clínica que las personas con un alto potencial intelectual no solo procesan la información de manera cuantitativamente más rápida, sino que experimentan el universo entero a través de un sistema nervioso extremadamente sensible y reactivo. Él identificó 5 áreas críticas de sobreexcitabilidad: la intelectual, la imaginativa, la emocional, la sensorial y la psicomotora. Imagina por un momento que tu cerebro tiene los canales de entrada de información completamente abiertos, sin ningún tipo de filtro cognitivo que detenga el ruido de fondo innecesario. Mientras que una persona con un procesamiento promedio puede ignorar fácilmente las sutilezas incómodas de un ambiente o las microexpresiones de tensión de un interlocutor, la persona con sobreexcitabilidad absorbe absolutamente cada detalle, cada tensión implícita y cada flagrante contradicción lógica de su entorno. Esto no representa un superpoder que se pueda activar y desactivar a voluntad propia. Es un estado de alerta biológico constante que consume una cantidad devastadora de energía mental, física y emocional. La lucidez, bajo esta perspectiva científica, no es una bendición estática que se disfruta pasivamente, sino una crisis de adaptación continua y dolorosa que exige una reestructuración profunda y constante de la propia personalidad para no colapsar bajo el peso de su propio funcionamiento. Punto 1. La maldición de la parálisis por análisis y el agotamiento prematuro de la voluntad. Cuando tu mente posee la capacidad innata de calcular 50 variables diferentes para una sola decisión cotidiana,
El simple acto de elegir qué cenar, qué libro comprar o qué carrera universitaria seguir se convierte en un ejercicio de ajedrez geopolítico de alta tensión. Tu cerebro crea escenarios hipotéticos de fracaso catastrófico mucho antes de que siquiera hayas dado el primer paso físico hacia adelante. Esto genera un estado de fatiga de decisión crónica extremadamente debilitante. Mientras que otras personas actúan guiadas por un instinto simple y directo, tú te encuentras atrapado sopesando las ramificaciones de la teoría del caos en el sofá de tu sala de estar. ¿Te suena familiar esta parálisis? Es esa inmovilidad física total acompañada de un torbellino mental ensordecedor que te deja completamente exhausto al final de la jornada sin haber realizado una sola acción concreta en el plano físico. Punto 2. La profunda soledad del lenguaje no compartido. Existe un abismo de comunicación real que la psicología clínica denomina la brecha de desviación estándar cognitiva. Cuando la diferencia de cociente intelectual o de estilo de procesamiento de información entre dos personas supera los 24 puntos, la comunicación profunda y bidireccional se vuelve increíblemente difícil, si no virtualmente imposible. No estamos hablando aquí de arrogancia intelectual, pedantería o de creerse superior a los demás. Se trata de una barrera lingüística, conceptual y cognitiva real y dolorosa. Intentas compartir de manera entusiasta una conexión conceptual compleja, una ironía sutil o una analogía abstracta que te apasiona. Y el vacío silencioso o la mirada de desconcierto que recibes como respuesta es un recordatorio constante de que habitas una frecuencia de radio solitaria que muy pocos logran sintonizar. Con el paso de los años, aprendes a construir y usar una máscara social de normalidad, a simplificar drásticamente tus pensamientos para lograr encajar en las conversaciones cotidianas, lo que a la larga termina por marchitar tu verdadera identidad y tu vitalidad interna. Punto 3. La disonancia de la empatía hiperactiva y el dolor del mundo. Contrario al mito popular del genio frío, distante y calculador, la gran mayoría de las personas altamente inteligentes sufren de una empatía emocional devastadoramente activa. Al ser capaces de predecir con precisión y entender las motivaciones psicológicas ocultas, los miedos y los sufrimientos silenciosos de las personas que los rodean, absorben el dolor ajeno de manera similar a una esponja. Ves con total claridad la injusticia inherente del sistema social, la profunda tristeza oculta detrás de la sonrisa forzada de tu compañero de trabajo, o la hipocresía sistemática de las interacciones sociales cotidianas, y simplemente no puedes presionar un botón para apagar esa percepción lacerante. Te conviertes, sin quererlo, en un receptor ultrasensible de la angustia colectiva del mundo, lo que inevitablemente te empuja hacia un aislamiento defensivo y hermético para poder proteger la poca cordura que te queda. Punto 4. El persistente síndrome del impostor existencial. Debido a que comprendes con total claridad la inmensidad infinita de lo que no sabes, tu propia competencia y tus logros acumulados te parecen absurdamente insignificantes. El gran filósofo Sócrates no bromeaba en absoluto cuando hablaba de su propia ignorancia como única certeza. Cuanto más aprendes y más profundizas en cualquier disciplina, más obvios, gigantescos y abrumadores se vuelven los límites de tu propio conocimiento. Esto te arrastra de manera inevitable a subestimar sistemáticamente tus propias capacidades reales y a sobreestimar de manera desproporcionada las de las personas que te rodean. Te convences a ti mismo de que tus éxitos profesionales o académicos son meros frutos de la buena suerte, del azar o de un malentendido generalizado, viviendo con el temor constante y paralizante de que, en cualquier momento, el mundo entero descubra que, en realidad, solo estás improvisando sobre la marcha, como todos los demás. Aquí es precisamente donde todas estas líneas de tensión psicológica y existencial convergen en una revelación crucial que cambiará por completo tu perspectiva. Tu sufrimiento constante
no se debe en absoluto a que tu mente esté rota, dañada o defectuosa, sino a que estás utilizando una herramienta de altísima precisión para resolver tareas vitales que requieren intuición, aceptación y presencia pura. Tu inteligencia analítica es una herramienta extraordinaria para resolver problemas lógicos y estructurados, pero es pésima, ineficaz y destructiva cuando intenta gestionar la incertidumbre caótica de la vida, el misterio del amor y la simplicidad de la felicidad humana. Has pasado años enteros intentando racionalizar de manera obsesiva tus emociones más profundas, buscando incansablemente una fórmula matemática perfecta para alcanzar la paz mental, cuando la realidad es que la paz mental solo se encuentra al aceptar con valentía que la vida no es un problema complejo que deba ser resuelto de manera analítica, sino una experiencia directa que debe ser vivida y sentida con el cuerpo y el alma. La verdadera genialidad humana no radica en la acumulación infinita de datos o en la predicción obsesiva de catástrofes futuras, sino en desarrollar la sabiduría y la madurez necesarias para saber exactamente cuándo debes apagar el analizador interno y encender al experimentador audaz que llevamos dentro. Si has acompañado este viaje reflexivo hasta este punto, quiero dejarte con una pregunta profunda para que iniciemos un debate honesto en la sección de comentarios. ¿Preferirías vivir en una ignorancia sumamente feliz y cómoda? ¿O estás dispuesto a soportar con dignidad el peso ineludible de una lucidez mental dolorosa pero auténtica? Tu respuesta revelará mucho sobre el estado actual de tu propio camino de desarrollo. Si este análisis detallado ha logrado resonar con fuerza en las fibras más íntimas de tu mente y te ha ayudado a comprender un poco mejor tu propio funcionamiento interno, suscríbete ahora mismo para continuar explorando juntos los fascinantes y a veces oscuros laberintos de la psicología humana aplicada. Estás en Disonancia Cognitiva. Nos vemos en un próximo video. Éxitos.